Hola, aquí vamos con la guía definitiva para entender dos herramientas que son clave en la gestión documental colombiana, las tablas de retención y las de valoración documental. Si estas siglas TRD y TVD suenan a examen, este es el análisis necesario para tenerlo todo clarísimo. Vamos allá. Pues esta es la gran pregunta, ¿no? Por un lado, tenemos una avalancha diaria de papeles nuevos. Por otro, sótanos llenos de archivos de décadas y décadas. Decidir qué se guarda, qué se transfiere y qué se elimina, tanto para lo nuevo como para lo viejo, es un desafío monumental. Y es justo lo que vamos a resolver. Y para no perdernos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, diagnosticamos el problema de raíz. Luego, presentamos las dos soluciones, que son como dos herramientas a medida. Las ponemos cara a cara para ver bien sus diferencias, seguimos el rastro de un documento en su ciclo de vida y para terminar cerramos con las reglas de oro para no dudar nunca más. Muy bien, entramos en materia. Lo primerísimo que hay que entender es que no estamos hablando de un solo problema, sino de dos mundos documentales completamente distintos, que, claro, exigen soluciones diferentes. A ver, por un lado está la producción diaria, los documentos de hoy. Esto es como un río de información que no para de fluir desde las oficinas. Si no se le pone un cauce, se convierte en el caos del futuro. Y al otro lado, pues tenemos los documentos de ayer, esas colecciones de archivos históricos que a menudo se han ido acumulando sin un criterio claro. El término técnico para esto es fondos acumulados. Y es que precisamente para estas dos misiones, la de poner orden en el futuro y la de rescatar el pasado, existen dos instrumentos especializados. Es fundamental tener esto claro, no son intercambiables. Grabar esto en la mente es, de verdad, el 90% del trabajo. La primera herramienta es la tabla de retención documental, la famosa TRD. Hay que pensar en ella como el plan de vida de cada documento que nace hoy en una entidad. Según la normativa, la TRD es la que dicta con una precisión casi milimétrica toda su biografía, cuántos años va a pasar en la oficina, cuántos en el archivo central y cuál va a ser su destino final. Y aquí está la palabra mágica que lo define todo, sacada directamente de la guía de estudio: planeación. La TRD es una herramienta proactiva, es la arquitectura que se diseña hoy para que el edificio de la memoria no se venga abajo mañana. Es, en esencia, pura prevención. Ahora, esto que vemos aquí es muy interesante porque nos muestra el ADN de una TRD. Si nos fijamos en las columnas, identifican el tipo de documento, le asignan un tiempo de vida en el archivo de gestión, otro en el central y finalmente sentencian su disposición final, si se conserva, si se elimina o si se selecciona una parte. Es literalmente el mapa del tesoro para el ciclo vital de un documento. Y ahora su contraparte, la tabla de valoración documental, la TVD. La propia definición ya nos da la pista definitiva. Su campo de acción son los fondos acumulados, o sea, el pasado. Su misión es entrar en esos archivos históricos que no tienen organización y decidir qué hacer con ellos, ahora que su trámite activo terminó hace muchísimo tiempo. La analogía de la guía de estudio aquí es simplemente brillante y cierra el círculo. Si la TRD es planeación, la TVD es rescate. Es la herramienta que se despliega para poner orden en el caos que se ha heredado, para entrar en ese archivo olvidado y darle un sentido, tanto histórico como administrativo. Bueno, con las dos herramientas ya sobre la mesa, llegamos al corazón de este análisis. La siguiente matriz es la clave del éxito, la que ayuda a descifrar esas preguntas de situación que tanto gustan en los exámenes. Mucha atención a esto. Vamos a desglosar esta matriz. Por un lado, la TRD se enfoca en documentos activos para prevenir el desorden. Se aplica a la estructura vigente de una entidad y gobierna el ciclo de vida completo. En cambio, la TVD se ocupa de documentos inactivos para corregir un desorden del pasado, a menudo de entidades que ya no existen y solo interviene desde el archivo central en adelante. ¿Y por qué? Pues porque esos documentos ya superaron su fase de gestión hace tiempo. Así que el punto crucial es este, y es casi como un truco para el examen. Las preguntas dan pistas. Si en un enunciado aparece trámite en curso, oficina productora o documento recién creado, la respuesta es TRD. Pero si se lee entidad liquidada, fondo acumulado o documentos antiguos encontrados en un sótano, no hay ninguna duda, están hablando de aplicar una TVD. Ahora que entendemos las herramientas, vamos a ver cómo funcionan en la vida real. Todo se organiza en torno a un concepto legal que es clave: el viaje que hace un documento desde que nace hasta que llega a su destino final. Y ojo, que este viaje no es opcional. La Ley General de Archivos, la Ley 594 del 2000, lo establece como el principio que lo rige todo para la organización de archivos del Estado. Es una obligación legal que estructura el sistema entero. Y este ciclo vital tiene tres paradas principales. La primera, el archivo de gestión. Es la oficina del día a día, donde el documento está vivo, en consulta constante.
Cuando su uso baja, viaja al archivo central. Y finalmente, si tiene un valor excepcional, su última parada es el archivo histórico, para conservarlo permanentemente. Y esto lo ilustra a la perfección. ¿Cuál es el motor que impulsa todo este viaje? La TRD. Es la que da la orden de salida. La TRD dice exactamente los años que un documento debe estar en gestión antes de activar la transferencia primaria al central. Y luego define cuánto tiempo debe estar en el central antes de que se ejecute la transferencia secundaria, ya sea hacia el archivo histórico o para su eliminación. Muy bien, ya hemos visto la teoría y la práctica. Ahora vamos a destilar toda esta información en 2 reglas de oro, 2 ideas que se queden grabadas para el día de la prueba. Aquí las tenemos, 2 reglas mnemotécnicas que no fallan. Primero, la regla del nacimiento. Si un documento está naciendo ahora mismo en una oficina activa, necesita reglas de retención. Por lo tanto, se le aplica una TRD. Y segundo, la regla del cementerio. Si el documento es antiguo, viene de una entidad muerta o liquidada, o se encontró en un archivo abandonado, necesita ser valorado. Por lo tanto, requiere una TBD. En definitiva, si hay que quedarse con una sola idea, que sea esta. La TRD es la arquitecta del futuro de los documentos vivos. La TDD es la arqueóloga que rescata el pasado de los documentos olvidados. Y terminamos con una reflexión. Porque, más allá de la técnica, la gestión documental no es otra cosa que la administración de la memoria colectiva. Si estos documentos son el testimonio de lo que fuimos y de lo que hacemos, la forma en que una sociedad elige conservarlos, valorarlos o olvidarlos, bueno, eso dice absolutamente todo sobre sí misma. A ver, imaginemos una cosa por un momento. Una entidad del Estado, de estas gigantescas, desaparece mañana mismo. Uf, un apagón institucional en toda regla. Exacto. Se liquida por completo, cierran las oficinas, apagan las luces y se acabó. Pero claro, ¿qué pasa con los miles y miles de expedientes que se quedan ahí? Claro, todas las investigaciones en curso, los contratos multimillonarios. Sí, auditorías, todo eso que dejan atrás. Es que si toda esa montaña inmensa de papel cae, no sé, en el sótano equivocado o se destruye por accidente, ¿te cargas de un plumazo una parte vital de la historia fiscal y legal de un país? Totalmente. Y además, es muy común que cuando la gente piensa en la administración pública, la primera imagen mental sea un laberinto infinito de pasillos. Ostras, sí, pasillos llenos de sellos y montañas de carpetas a punto de derrumbarse sobre alguien. Exacto. Y surge una pregunta que es muy natural, y es ¿cómo demonios no colapsa todo este enorme sistema bajo su propio peso? ¿Sabes? Bueno, pues precisamente para responder a eso, hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos fascinante para este análisis a fondo. Sí, hoy toca sumergirse en la Ley 594 del año 2000. Que es la conocida como la Ley General de Archivos. Y también traemos el Manual de Procedimientos de Gestión Documental de la Contraloría General de la República. La CGR para abreviar. Exacto, la CGR, que por cierto, el documento tiene el código GRE 04 MA 001 y además de eso, una guía de estudio de alto rendimiento. Y a ver, aunque mencionar leyes y manuales de procedimientos pueda sonar así de primeras a, no sé, a una lectura súper árida o puramente burocrática. Que mucha gente desconectaría al oír Manual de Procedimientos, las cosas como son. Ya. Pero la realidad es todo lo contrario. Lo que estamos analizando aquí es, literalmente, el manual de supervivencia de la información de un Estado. Claro. O sea, son las reglas exactas que marcan la frontera entre el orden institucional y el caos absoluto. Sin este andamiaje, sería imposible garantizar la transparencia. Y rendir cuentas a la ciudadanía, claro. Y por eso, la misión de nuestro análisis de hoy es decodificar este núcleo duro, digamos, de la archivística. Eso es, transformar reglas que, sobre el papel, parecen frías en un verdadero mapa del tesoro. Que además resulta de un valor incalculable para quienes nos escuchan y se están preparando para las durísimas pruebas de la CNSC. La Comisión Nacional del Servicio Civil. Esa misma, la entidad encargada de seleccionar a los servidores públicos en Colombia. Pero bueno, también es un viaje apasionante para cualquier mente curiosa que quiera entender los engranajes ocultos del Estado, ¿no? Claro, esos engranajes que deciden qué documentos viven, cuáles mueren y cuáles alcanzan la inmortalidad histórica. Madre mía, suena casi épico. Es que es un ejercicio analítico fundamental. Entender estas normativas no consiste en memorizar artículos legales como un loro. No, claro, no tiene sentido. Se trata de comprender un sistema de reglas de juego extremadamente sofisticado. Fíjate que lo fascinante aquí es el dilema de base.
que es que el Estado no tiene la capacidad física ni financiera para guardarlo absolutamente todo para siempre. Claro, no hay dinero ni metros cuadrados para tanto papel. Exacto, pero tampoco puede permitirse el lujo de destruir documentos a la ligera, porque eso abriría la puerta de par en par a la corrupción y a perder la memoria nacional. O sea que necesita un orden oculto. Necesita reglas muy estrictas, sí. Vale, pues hay que conectar las ideas de forma lógica. Antes de meternos de lleno en las herramientas que imponen ese orden, tenemos que entender el tablero de juego. El cómo se mueve la información, ¿no? Eso es. ¿Cómo transita físicamente un papel por las venas de una entidad pública? Y las fuentes que estamos analizando establecen algo llamado el ciclo vital del documento. Que es un concepto, ojo, de uso obligatorio para el Estado. Está específicamente dictado por el artículo 23 de esa Ley 594 que mencionábamos. A ver, explícanos un poco este ciclo vital. Pues mira, la ley establece una obligación ineludible. La organización física y lógica de los archivos debe reflejar de manera exacta la vida de los documentos. Desde que nacen hasta que mueren, digamos. Exacto. Este ciclo vital se divide en 3 fases milimétricamente delimitadas. La primera de ellas es el archivo de gestión. Archivo de gestión, vale. Aquí estamos hablando de la primera línea de batalla, la oficina activa. Es toda aquella documentación que está sometida a una continua utilización y a una consulta administrativa constante. Claro, para visualizarlo mejor, son los papeles que están humeantes, ¿no? Los expedientes abiertos sobre la mesa, los casos que están generando trabajo a diario. Precisamente, es la información en su estado más vivo. Pero claro, llega un punto en que esos asuntos iniciados se resuelven y pasamos a la segunda fase. Que sería el archivo central. Exactamente. Este es el gran espacio de agrupación. Aquí llegan los documentos que son transferidos desde las distintas oficinas o archivos de gestión. Vale, ¿y cuál es la diferencia en la práctica? Pues la diferencia fundamental radica en que la consulta ya no es el pan de cada día, pero los documentos mantienen toda su vigencia legal y administrativa. O sea, que siguen siendo objeto de consulta eventual. Sí, ya sea por las propias oficinas para revisar un precedente o por ciudadanos que solicitan información. Queda clarísimo. ¿Y la última parada de este viaje cuál es? Pues es el archivo histórico. La memoria institucional en estado puro. Palabras mayores ya. Totalmente. A esta tercera fase se transfieren exclusivamente desde el archivo central aquellos documentos que han adquirido un estatus superior. Que se van a conservar para siempre. De forma permanente e indefinida, sí. Porque albergan un valor institucional, científico o cultural incalculable para la nación. Vale, creo que es el momento perfecto para hacer una pausa y buscar una analogía. Porque, a ver, estos conceptos técnicos se fijan muchísimo mejor si los llevamos al terreno cotidiano. A ver, sorpréndeme. Pues mira, este ciclo vital es exactamente igual que el proceso de habitar y mudarse de casa. Ah, me gusta. Sigue. El archivo de gestión sería el salón y el escritorio principal de tu casa. Ahí tienes el portátil encendido, la taza de café, las facturas de la luz de este mes que hay que pagar urgente. Claro, lo que necesitas a mano a diario. Eso es. Luego el archivo central operaría como el trastero o el garaje de la casa. Allí van a parar, no sé, las cajas con las declaraciones de la renta de hace 4 años o los abrigos de nieve. Que no los necesitas ver todos los días para que no estorben en el salón. Exacto. Pero sabes perfectamente que siguen siendo vigentes y vitales si surge una emergencia fiscal o un viaje a la nieve imprevisto. Esa imagen mental captura la esencia del ciclo a la perfección, la verdad. Y extendiendo la metáfora, el archivo histórico sería la caja fuerte del banco. O bueno, ese cofre ignífugo donde guardas las joyas intocables de la familia. Las fotografías de los bisabuelos, las escrituras originales de la casa. Justo. Elementos que jamás se van a tirar a la basura porque constituyen la herencia y la identidad misma de la familia. Y fíjate, las consecuencias de perder cada espacio son muy distintas. Si se inunda el salón, es un desastre para tu día a día. Ya te digo. Si se inunda el trastero, pierdes información útil que te va a causar dolores de cabeza legales tremendos. Pero si te roban la caja fuerte, se pierde el patrimonio irrecuperable. Totalmente. Ahora bien, sabiendo que existen estas 3 habitaciones, el salón, el trastero y la caja fuerte, surge la gran duda logística. Porque los papeles no caminan solos de una habitación a otra. Ojalá, pero no. ¿Quién o qué dicta exactamente el tiempo que debe pasar un documento en cada fase?
Y aquí es donde entran en escena las dos grandes protagonistas de nuestro análisis. Y sinceramente, me atrevería a decir que son el núcleo central de cualquier prueba de la CNCSE sobre gestión documental. Hablamos de la TRD y la TBD. Exacto. En términos conceptuales, representan la lucha entre la prevención frente al rescate arqueológico. Vale, pues vamos a desgranarlas con mucho cuidado, que esto es clave. Empezando por la TRD, que corresponde a las siglas de Tabla de Retención Documental. Eso es. Según la documentación de la CGR, en su aplicación práctica, es una herramienta puramente de planificación, ¿no? Sí, es un listado exhaustivo y meticuloso de series y subseries documentales, y a cada una se le asigna el tiempo cronológico exacto que debe permanecer en cada etapa del ciclo vital. O sea, es una definición muy precisa. La TRD es el guión preestablecido de la oficina. Su superpoder, digamos, es que previene el desorden futuro. Y hay un detalle técnico fundamental para quienes nos escuchan, y es que se aplica estrictamente a la estructura organizacional actual y vigente. O sea, sirve para ordenar la producción activa, la que están haciendo hoy. Justo. Por aportar un dato histórico que señala el manual, la primera TRD oficial de la Contraloría se aprobó el 5 de mayo del año 2000. Bajo el Acuerdo 041, si no me equivoco. Exactamente. A partir de esa fecha, todo empezó a tener un guión. Vale, la TRD planifica el futuro de los documentos vivos. Pero claro, la historia de la administración pública está plagada de épocas un poco oscuras, digamos. Uf, ni te lo imaginas. ¿Qué ocurre con el desastre que ya existe? Porque es bien sabido que hay sótanos inmensos, rebosantes de cajas llenas de polvo, con documentos mezclados y dependencias que desaparecieron hace décadas. Para ese escenario crítico, y solo para ese, existe la TBD. La tabla de valoración documental. Eso es. Esta es la herramienta de rescate por excelencia. Se aplica única y exclusivamente a un fenómeno que la archivística denomina fondos acumulados. Fondos acumulados. Suena a problema gordo. ¿Lo es? Un fondo acumulado es, en esencia, la materialización del caos del pasado. Son volúmenes de archivos reunidos sin ningún criterio archivístico a lo largo de los años. Entiendo. ¿Y en qué casos ocurre esto? Pues ocurre típicamente con entidades que han sido liquidadas, que han sufrido fusiones traumáticas o que pasaron por, reestructuraciones profundas antes de que existiera una cultura archivística. O sea, imaginemos un hospital público de los años 80 que cierra de un día para otro y sus cajas terminan en una bodega donde los expedientes de negligencia médica están revueltos en la misma bolsa de basura con, recibos de la cafetería. Es que pasa exactamente así. Un verdadero agujero negro de papel. Y hay una diferencia técnica vital entre ambas tablas que es imperativo recordar para un examen. A ver, cuéntanos. Mientras la TRD regula todo el viaje a través de las 3 fases del ciclo vital, la TBD solo regula el tiempo en el archivo central y su disposición final. Claro, porque esos documentos históricos ya no están vivos, ¿no? Exacto. Por definición, ya no están en una oficina viva, ya no están en la fase de gestión activa. Y fíjate que el manual de la CGR pone una línea en la arena muy clara para distinguir esto. El año 2000. Ah, claro, por el decreto 267. Ese mismo. Hubo una reestructuración inmensa en la Contraloría. Básicamente, la norma interna dicta que cualquier papel generado antes de ese cataclismo administrativo del 2000 es considerado un fondo acumulado. Y por tanto se debe intervenir con una TBD. Obligatoriamente. Vale, pues esta distinción es oro puro para entender la lógica del Estado. Y aquí es donde la guía de estudio nos regala unas reglas mnemotécnicos brillantes, para no confundirse jamás. Ah, sí, son buenísimas. El truco está en aplicar la regla del nacimiento frente a la regla del cementerio. Cuéntalo, que esto salve exámenes. Funciona así. Si un documento nace hoy en una oficina viva, con empleados gestionando trámites actuales, aplicas la regla del nacimiento. Es decir, la TRD es la herramienta correcta para planificar su vida desde la cuna. Claro, previene el caos. Pero si el escenario presenta un documento viejo, heredado de un área muerta, de una entidad que ya no existe, arrumbado en un sótano y sin identificar, aplicas la regla del cementerio. Porque ese documento ya es un cadáver administrativo. Tal cual. Requiere una valoración retrospectiva, un rescate arqueológico. Entonces, nacimiento igual a TRD, cementerio igual a TBD. Es una técnica de estudio fantástica, la verdad, porque destila toda la complejidad técnica de la norma en una imagen mental imposible de olvidar. Totalmente. Ahora bien, ya sabemos que estas dos tablas actúan como semáforos, indicando a qué habitación va cada cosa.
Pero los papeles, como decíamos, no caminan solos hacia las cajas. Tristemente no. Tiene que haber un gatillo, un momento exacto y calculado que obligue al funcionario a empacar los expedientes y sacarlos del salón para llevarlos al trastero. ¿Cómo se calcula ese momento? Pues entramos en lo que podríamos bautizar como las matemáticas de la oficina. Y aquí hay que prestar muchísima atención a los detalles operativos. Vale, vamos a ello. El movimiento lógico y físico de una fase a otra se denomina transferencia. Las fuentes nos hablan de la transferencia primaria, que es el viaje del archivo de gestión al archivo central. Del salón al trastero. Exacto. Y la transferencia secundaria, que es el salto final del archivo central al archivo histórico. Y como decíamos, las que dictan los tiempos y detonan esto son las tablas de retención. O sea, las TRD son el motor. Efectivamente. Y para saber en qué año exacto hacer una transferencia, el manual de la CQRR nos proporciona una fórmula matemática específica. Atención. ADT es igual a AT menos, y entre paréntesis, TR más 1. ¡Ostras! A ver, vamos a desglosar esta fórmula porque si no nos perdemos. Venga. ADT significa año de finalización de los documentos a transferir. Básicamente es la incógnita. Queremos saber de qué año son las carpetas que nos toca mover hoy al trastero. Vale, la incógnita. ADT. AT es el año de transferencia. Es decir, el año calendario actual en el que el funcionario está sentado en su escritorio haciendo el trabajo. El año de hoy. Sí. Y finalmente, TR es el tiempo de retención que la tabla exige para esa serie documental expresado en años. Vale. El manual ilustra esto con un caso práctico, a ver si lo aplico bien. Asumamos que el año actual, en el que hacemos la transferencia, el AT, es 2014. ¿Vale? 2014. Y, consultando la tabla de retención de la oficina, nos indica que un expediente específico tiene un TR, un tiempo de retención, de 5 años. Perfecto. Haz el cálculo. A ver, la fórmula sería 2014 menos la suma de 5 más 1, o sea, 2014 menos 6. El resultado matemático es 2008. ¡Bingo! Esto significa que los documentos que hay que meter en cajas y transferir hoy al archivo central son aquellos expedientes que finalizaron en el año 2008. Exactamente. Pero espera. Aquí necesito plantear una duda profunda sobre la mecánica de esto. Dime. Entiendo perfectamente lo de restar los 5 años de retención, pero ¿de dónde sale ese más 1 en la fórmula? Ah, la pregunta del millón. Claro, ¿por qué se le regala un año extra al cálculo en lugar de simplemente restarle 5 a 2014 y ya está? Es una excelente pregunta, y es el punto donde más confusiones se generan en los exámenes. Ese más 1 no es un capricho matemático. O sea, es el mecanismo que contabiliza el año administrativo en curso. El año 0, digamos. Podríamos llamarlo el año 0 del cierre, sí. Sirve como escudo protector para garantizar que los 5 años de retención sean años completos, vencidos e intactos. A ver, ponme un ejemplo. Si un expediente se cerró en noviembre de 2008, el año 2008 no cuenta como año completo de retención, porque es el año en que se está cerrando. Ah, claro, solo ha estado cerrado un mes. Eso es. Los 5 años íntegros y completos de retención, descansando en la oficina, serían 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Vale, ya lo veo. Por lo tanto, en 2014 ya han pasado los 5 años completos exigidos por la norma y se puede transferir. El más 1 simplemente ajusta la fórmula para asegurar ese bloque de años completos. Pues aclaradísimo el misterio del más 1. Pero oye, hay otro punto crucial en la mecánica de los tiempos que genera debate. ¿Cuál? ¿Por qué la norma y la propia fórmula insisten de manera tan radical en el año en que el expediente finaliza? O sea, ¿no sería infinitamente más fácil empezar a contar el reloj de los 5 años desde el día en que se crea el primer folio de la carpeta? Esa es la intuición más común, sí, pero choca frontalmente con la realidad de la administración pública. ¿Por qué? Pensemos en las funciones de la Contraloría. Una investigación de responsabilidad fiscal por un gran desfalco o una auditoría de infraestructura compleja puede tardar fácilmente 3, 4 o incluso 6 años en resolverse. Claro. Son trámites larguísimos. Imagínate, si el reloj de la retención comenzara el día que se abrió el caso, llegaríamos al absurdo de tener que transferir al archivo central un expediente que la oficina productora todavía necesita usar todos los días. Madre mía. Sería como enviar la mitad de los documentos del caso al trastero mientras los abogados todavía están en el salón intentando redactar la sentencia. Un caos operativo total, vamos. Claro. Por eso, el principio archivístico es innegociable.
El reloj cronológico de la retención solo, y repito, solo, empieza a hacer tic-tac cuando el trámite está completamente cerrado, resuelto y el expediente ha finalizado. Lógico y aplastante. Y bueno, todo esto nos lleva al último capítulo del ciclo de vida. El final del camino. Exacto. Una vez que se agotan todos los plazos matemáticos de retención, tanto en el archivo de gestión como en el archivo central, el documento se enfrenta a su disposición final. Es, por así decirlo, la sentencia definitiva. El manual establece 4 destinos posibles, que entiendo que se aplican con un rigor absoluto, ¿no? Sin margen para la improvisación, sí. No hay zonas grises en este punto. La primera gran opción es la conservación total. Identificada con las siglas CT. Exacto. Esta disposición se aplica en exclusiva a los documentos que poseen valores secundarios confirmados, es decir, un peso histórico, científico o cultural innegable. Retomando la analogía, estas son las joyas de la corona que van directas a la caja fuerte del banco. Tal cual. Estos documentos han ganado la inmortalidad. Jamás se destruyen y su destino es engrosar las filas del archivo histórico. Vale. Y en el extremo opuesto, ¿qué tenemos? Pues tenemos la eliminación, marcada con la letra E. Esta disposición es para la inmensa mayoría de documentos rutinarios que, tras cumplir su ciclo legal, han perdido por completo sus valores primarios. O sea, que ya no tienen utilidad administrativa, legal o fiscal. Eso es. Y además se constata que carecen de cualquier tipo de valor histórico para el futuro. O sea, a la basura. Y las otras 2 opciones funcionan como un punto intermedio, ¿verdad? Sí, son mecanismos puramente de eficiencia. La tercera es la selección, con la sigla S. ¿Selección de qué? Se aplica a series documentales gigantescas y repetitivas, donde no tiene sentido guardarlo todo, ni tampoco destruirlo todo, así que se escoge una muestra representativa con criterios estadísticos. Entendido. ¿Y la cuarta? La cuarta es la microfilmación o digitalización. Siglas M/D. Aquí el objetivo es trasladar la información a un nuevo soporte tecnológico para ahorrar espacio físico en los depósitos o por motivos de seguridad extrema. Oye, dejadme hacer una parada obligatoria en el tema de la eliminación, porque es un tema que levanta ampollas. Y tanto. A nivel logístico y ecológico, destruir toneladas y toneladas de papel gubernamental mediante máquinas industriales de picado suena a una auténtica pesadilla, tanto presupuestaria como operativa. Es un proceso complejísimo, sí. Claro, la duda es, ¿no sería infinitamente más fácil y sobre todo más barato simplemente hacer una hoguera controlada en un descampado o tirar las cajas en un vertedero municipal de reciclaje? A ver, esa sería la respuesta lógica, o cualquiera que busque recortar costes rápidos. Pero en el ámbito estatal hacer eso es una receta directa para el desastre civil y penal. ¿Tan grave es? La eliminación de documentos del Estado plantea desafíos colosales de seguridad nacional y de protección de datos confidenciales. Claro, tiene sentido. Primero, el proceso burocrático es férreo. Es absolutamente imposible destruir un solo papel sin la aprobación previa y unánime del comité de archivo de la entidad. Y respaldada por un acta formal, supongo. Firmada por múltiples responsables, exacto. Segundo, las leyes medioambientales modernas prohíben tajantemente la quema de papel a gran escala. Ah, claro, por la emisión de toxinas y las tintas al aire. Efectivamente. Y tercero, tirar información sensible entera a la basura abre la puerta al espionaje y al fraude. Por eso, el manual de la CGR especifica técnicas como el picado de papel industrial. O sea, no basta con tirarlo al contenedor azul. No se trata solo de deshacerse del bulto. Se trata de reducir el papel a partículas diminutas, una especie de confeti irrecuperable. Madre mía. Así se garantiza que los datos confidenciales desaparezcan del universo para siempre. Pues resulta paradójico que hasta para destruir y borrar la memoria haya que ser tan sumamente meticuloso. La burocracia llega hasta el último aliento del papel. Bueno, a ver, la teoría es fascinante, pero para anclar de verdad estos conceptos, especialmente para la audiencia que debe enfrentarse a la presión de una prueba, la guía de estudio nos propone poner la teoría a prueba bajo el fuego de casos situacionales. Me parece el ejercicio definitivo. Vamos a simular escenarios reales y los analizamos conversando. Veamos el primer escenario. Venga, dispara. Caso 1. El sótano olvidado. Resulta que durante unas obras de remodelación en un edificio de la Contraloría, los operarios derriban un muro y descubren un almacén repleto de cajas de cartón podridas.
Ostras, el clásico hallazgo. En su interior hay miles de documentos completamente revueltos, sin inventario, que datan de entre los años 1980 y 1996. Fechas críticas. Tras investigar un poco, se descubre que pertenecen a una antigua dependencia que fue suprimida y ya no existe. El gran dilema es, ¿qué instrumento archivístico se debe aplicar para organizar este caos y decidir qué se salva y qué se destruye? Bueno, con todo el bagaje conceptual que hemos desplegado hoy, ¿cuál es tu análisis deductivo aquí? A ver, pensando en voz alta, tenemos cajas con fechas muy antiguas, previas a ese año 2000 que marcaba la CGR. Punto clave. Pertenecen a una oficina que ya está completamente muerta, y el estado de la documentación es un caos sin criterio. Esto me grita regla del cementerio por los 4 costados. Totalmente. Es el desorden heredado del pasado. Por lo tanto, la lógica me dicta que es imposible usar una herramienta de planificación preventiva para algo que ya dejó de producirse hace décadas. Vas por muy buen camino. Estaríamos hablando indudablemente de la tabla de valoración documental, la TVD, porque estamos frente a un ejemplo de manual de un fondo acumulado. Un razonamiento perfecto. Has detectado todos los indicadores críticos. Dependencia suprimida, fechas antiguas que cruzan la frontera del decreto de reestructuración y ausencia de organización original. Blanco y en botella. Es la definición más técnica y exacta de un fondo acumulado, por lo que la TVD es la única vía legal para realizar esa valoración retrospectiva. Vayamos al segundo caso, a ver qué tal. Venga. Caso 2. La nueva era tecnológica. La CGR, buscando modernizarse, crea una nueva y avanzadísima Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata. Conocida por sus siglas como la DIARI, sí. Esta nueva dirección empezará sus funciones operativas, digamos, este mismo enero, generando complejos y novedosos expedientes de minería de datos y análisis algorítmico. Muy moderno todo. La pregunta es, ¿qué instrumento archivístico debe dictar cuánto tiempo se retienen estos nuevos expedientes súper tecnológicos en la oficina? ¿Hacia dónde te lleva la lógica en este escenario que es tan distinto al anterior? Pues a ver si aplico el mismo contraste. Aquí estamos hablando de una estructura organizativa nueva, pujante y activa. Sí. Los documentos y los expedientes están literalmente naciendo hoy mismo en los escritorios de esa nueva dirección. Naciendo, palabra clave. Si aplico la regla del nacimiento, necesito una herramienta preventiva, un guión que planifique el futuro de estos documentos antes de que se conviertan en un problema de sótano. Exacto. Así que la respuesta obligatoria tiene que ser la tabla de retención documental, la TRD. Impecable de nuevo. Al ser producción documental activa de una dependencia actual, la entidad tiene el deber legal de actualizar inmediatamente sus TRDs para incorporar estas nuevas series. Claro, para asignarle sus tiempos. Sus tiempos matemáticos de retención en el archivo de gestión y en el central, y predeterminar su disposición final. Oye, es sorprendente cómo, al aplicar esta lógica deductiva, un manual institucional de cientos de páginas, que está lleno de tecnicismos, cobra todo el sentido del mundo. Es que deja de ser una sopa de letras burocrática y se revela como una maquinaria perfectamente engrasada. Totalmente. Ese es el objetivo de herramientas como la TRD y la TVD. No existen para amargarle o complicarle el día a día al funcionario. Son el andamiaje invisible que permite que el Estado respire y funcione. Qué buena forma de verlo. Permiten que la institución recuerde con exactitud lo que la ley y la historia le exigen recordar y le dan la cobertura legal para eliminar de forma segura lo que solo ocupa espacio. Son el pilar de la transparencia pública, vamos. Sin exagerarlo son. Pues ha sido un recorrido absorbente. Empezamos hablando de cajas de cartón acumulando moho en un sótano y terminamos entendiendo el tablero donde se decide la memoria de una nación. Ha estado muy bien, sí. Pero, a ver, antes de poner punto final, hay una idea sumamente provocadora que se asoma tímidamente en el manual y sobre la que merece la pena reflexionar un segundo. A ver, cuenta. Hoy hemos puesto el foco en el papel físico, en el picado industrial y en los grandes trasteros llenos de carpetas. Sin embargo, el manual hace menciones puntuales a los documentos electrónicos de archivo. Ay, amigo. Eso abre la puerta a un abismo fascinante. Sobre el futuro inminente, claro. Es que imaginemos la magnitud del problema. Si hoy la gran pesadilla institucional es enfrentarse a un sótano físico lleno de cajas malolientes de 1985... ¿Qué va a pasar en 10 o 20 años con los sótanos digitales? Exacto. ¿Cómo se aplica la TDD a un fondo acumulado del siglo XXI?
Pensemos en el reto para las futuras generaciones de archiveros cuando tengan que intervenir servidores enteros abandonados en la nube. Cuyo pago de almacenamiento ha caducado, fíjate. O cuando se enfrenten a discos duros encriptados de dependencias gubernamentales liquidadas donde nadie, absolutamente nadie, recuerda la contraseña. Es un escenario de complejidad extrema, porque además nos enfrentamos a la degradación tecnológica. La obsolescencia de los formatos es implacable. Totalmente. Un documento de texto creado con un software propietario en 1995 hoy puede ser completamente ilegible. Ya te digo. Ya no bastará con ponerse una mascarilla y abrir una caja de cartón. Habrá que emplear técnicas forenses para descifrar formatos obsoletos. Luchar contra el deterioro de los datos en discos magnéticos. Y decidir cómo, entre comillas, picar papel en el ámbito digital. O sea, destruir un documento en la era digital significará aplicar algoritmos militares de borrado seguro en clústeres de servidores internacionales. Para evitar que la información residual sea rescatada por hackers, claro. Es que una auténtica y revolucionaria era de arqueología digital está a punto de comenzar para hacer frente a los datos olvidados del Estado. Es una reflexión que plantea dilemas inmensos a los especialistas. Pero es que ya no es ciencia ficción, es una realidad operativa que las instituciones deben empezar a gestionar y normativizar hoy mismo si no quieren perder su memoria digital. Pues nos quedamos con ese gran interrogante sobre el futuro. Al final del día, ya sea frente a un papel amarillento con un sello de tinta o ante un servidor alojado en la nube, siempre necesitaremos ese mapa del tesoro. Ese orden oculto. Exacto, para evitar que el peso abrumador de la información nos aplaste. Ha sido un auténtico placer desgranar todo este entramado documental. Seguiremos explorando los sistemas y normas que hacen que nuestro mundo siga girando en un próximo análisis a fondo.